Un saludo especial para cada uno de aquellos que están escuchando esta enseñanza. Continuamos con el estudio del libro de Hebreos. La ocasión anterior estuvimos compartiendo los primeros tres versículos, aunque no terminamos todo el estudio de estos versículos. Así es que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada y continuamos con nuestro tema. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, habíamos dicho que en estos versículos se destaca la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas y sobre todas las personas, sobre todo lo creado. Cristo es el fin de todas las cosas. Dice aquí la palabra que es heredero y también es el principio de todas las cosas por cuanto es creador y es el medio de todas las cosas. Es el quien las sostiene y es el que las purifica. Y ya habíamos visto dos de las características que menciona el autor de Hebreos acerca del Señor Jesucristo. La primera fue que Él es heredero, condición de heredero. La segunda es Él es creador. La tercera habla precisamente de su resplandor, el resplandor de Cristo. Y lo vemos cuando dice aquí, Él es el resplandor de su gloria en el versículo 3. Y aquí la palabra resplandor viene de una palabra griega que es apaugasma, que literalmente significa envió su luz. De tal manera que ese resplandor pues representa a Jesús como la manifestación de Dios mismo. Jesucristo nos revela a Dios. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios y nadie nunca lo podrá ver en la condición humana. Y ese resplandor que nos llega a nosotros solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Y una analogía que podemos nosotros tomar aquí es el sol. Precisamente esos rayos del sol son los que calientan, son los que traen luz a la tierra. Así también el Señor Jesucristo es esa luz gloriosa de Dios el Padre que brilla en los corazones de los hombres. Así que siendo Jesucristo el resplandor de la gloria del Padre, y Dios mismo no se puede separar de esa gloria. De tal manera que Dios nunca estuvo sin Cristo, ni Cristo sin Él. O sea que nunca y de ninguna forma se puede separar de Dios. Ahora, vemos que el brillo del sol no es en sí el mismo sol. Así que Cristo tampoco es Dios en ese sentido. Él es Dios completa y absolutamente, pero es una persona distinta. Así que no podríamos ver ni disfrutar la luz de Dios si no tuviéramos al Señor Jesucristo para verlo a Él. Recordemos lo que el Señor Jesús alguna vez dijo allí en Juan capítulo 8, verso 12, donde dice así la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que el Señor Jesucristo es ese resplandor de la gloria de Dios. Y Él comunica, transmite esa luz a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros de igual manera podamos alumbrar con esa gloria de Dios. El mundo vive en una completa oscuridad. Vive en la oscuridad del pecado, por la injusticia, los fracasos, las privaciones, las separaciones, la enfermedad, la muerte. De tal manera que los hombres viviendo en medio de esta oscuridad son ciegos, están cegados por sus apetitos, por sus pasiones carnales. De tal manera que Dios envió
Dios el Padre envió esa luz gloriosa a la tierra para que los hombres tuviéramos luz. Sin el Hijo de Dios solo hay oscuridad. El apóstol Juan en su primer capítulo de su evangelio dice lo siguiente. Juan 1, verso 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Miremos lo que dice el verso 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que esto es una gran tragedia, porque la mayoría de los hombres ni siquiera pueden ver, mucho menos aceptar y vivir según la luz de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, allí en su segunda carta, que ellos están ciegos, que han sido cegados por el poder del enemigo. Veámoslo allí en la segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios mismo envía la luz a este mundo en la persona del Señor Jesucristo para que el hombre pudiera aceptarlo, pudiera contemplarlo y aún más él mismo resplandecer con esa luz de Cristo. Pero Satanás ha hecho su obra en este mundo y él ha cegado el entendimiento, la mente de los hombres para evitar que esa luz gloriosa del evangelio alumbre sus vidas. Pero todos aquellos que han recibido, han aceptado el señorío de Jesucristo, lo han conocido también como su Salvador. Todos aquellos, dice, que han recibido la luz de Dios. Veamos lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6, donde dice así la palabra del Señor. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esto precisamente es lo que sucede en la vida de toda aquella persona que cree en el Evangelio, que recibe y acepta la obra del Señor Jesucristo allí en la cruz. Así que el Señor Jesucristo es la expresión total de Dios en la historia del hombre. Vino a nuestras vidas, nos dio la luz para conocer a Dios. Y esa luz nos dio vida, porque el Señor Jesucristo es la vida. Como lo acabamos de mencionar ahí en Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que hemos recibido vida espiritual. Y esa luz también nos da propósito, nos da significado a nuestra vida, nos llena de felicidad, de paz, de alegría. Podemos tener comunión con Él, y no por un ratico, sino por toda la eternidad. Muy bien, la cuarta característica que aparece aquí en este texto de Cristo dice así, dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. De tal manera que el Señor Jesucristo es la imagen expresa de Dios. Así que Cristo no solamente era la manifestación de Dios, era Dios en su sustancia, en su ser. Aquí el término la imagen misma, pues es una traducción de un término griego que se usa para la impresión que se hace con un sello sobre la cera. Así que ese diseño de ese sello se reproduce exactamente en la cera. Y el Señor Jesucristo es esa reproducción de Dios. Es esa impresión personal y perfecta de Dios. Y el apóstol Pablo en su carta
a los colosenses les dice lo siguiente, allí en el capítulo 1, verso 15, dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en este texto, la palabra imagen viene del griego que es eikon, del cual se deriva la palabra latina, la palabra española ícono. Y esta palabra eikon, pues quiere decir una copia precisa, una reproducción exacta de un retrato o de una escultura. Así que cuando se llama a Cristo el eikon de Dios, pues significa que Él es la reproducción exacta de Dios. Como dice también en Colosenses capítulo 12, verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muy bien, en el versículo 3 del primer capítulo de Hebreos encontramos una quinta característica del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice. Dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que Cristo ha hecho todas las cosas y algún día las va a heredar. Y además, Él sostiene todas las cosas mientras esto ocurre. Aquí la palabra sustenta viene de una palabra griega que quiere decir apoyar, mantener. Y vemos que está en un tiempo presente. Eso nos está indicando que es una acción continua que el Señor Jesucristo está realizando. Así que podemos afirmar categóricamente que el Señor Jesucristo en este momento es quien sustenta todas las cosas en el universo. Nuestra vida la basamos precisamente en las leyes, en la continuidad de esas leyes, en la constancia de esas leyes. Y cuando algo interrumpe la continuidad de esas leyes, pues las consecuencias generalmente son desastrosas. Por ejemplo, podemos ver un terremoto. Ahora, imaginémonos qué sucedería, qué ocurriría si el Señor Jesucristo no sustentara esas cosas con su poder, no sustentara todas las leyes del universo a través de su poder. Simplemente dejaríamos de existir. Pensemos por un momento si la ley de la gravedad fuera suspendida por un momento. Desapareceríamos. Si las leyes físicas estuvieran cambiando permanentemente, esto sería un total caos, un total desorden. Y por ende no existiríamos. ¿Cuántas cosas más ocurrirían que aún no alcanzaríamos a imaginarnos? Pensemos por un momento si la rotación de la Tierra se hiciera un poco más lenta. ¿Habría una destrucción total? Si la temperatura que tiene el Sol cambiara, sería totalmente catastrófico. Si nosotros como Tierra estuviéramos más cercanos del Sol, nos quemaríamos, o si estuviéramos más alejados, nos congelaríamos. Ahora, nuestro planeta, recordemos, tiene una inclinación de 23 grados. Por esa razón se tienen las 4 estaciones. Si no tuviera la Tierra esa inclinación, los continentes se convertirían en hielo. La Luna, la distancia a la cual está de la Tierra es una distancia precisa. Por eso ocurren las mareas. Si no estuviera a esa distancia, las mareas de los océanos inundarían completamente los terrenos. Y así cada uno de los aspectos que Dios mantiene, que Dios sustenta, que Dios administra. Si la atmósfera de la Tierra cambiara su densidad, muchos de los meteoritos que entran a nuestra atmósfera caerían a la Tierra, sería un bombardeo permanente. Ahora surge la pregunta, ¿cómo el universo puede permanecer en ese equilibrio tan exactamente preciso y delicado?
Pues aquí está la respuesta. Es el Señor Jesucristo quien sustenta todas estas cosas, quien mantiene todas estas cosas, quien vigila todos los movimientos, las interacciones. Por eso Cristo es el poder preeminente que lo mantiene todo. Ahora, en el universo las cosas no ocurren por accidente. Sucedieron porque así fueron diseñadas. Y todas las cosas que están ocurriendo y las cosas que van a ocurrir al final no van a ocurrir por accidente. Es el Señor Jesucristo quien sustenta el universo. No es como los deístas creen que Dios es un Dios creador, así como un relojero, ¿cierto? Quien hizo el mundo y lo puso en movimiento y no se volvió a preocupar por él. Así que el universo, ese cosmos, no es un caos, es un sistema perfectamente confiable, no es un desorden errático e impredecible, no. El Señor Jesucristo lo sostiene. Y a medida que avanza, la ciencia, se encuentran más leyes, se descubren grandes verdades, sorprendentes verdades. ¿Y quién diseñó esas leyes? Pues el Señor Jesucristo las diseñó y las usa para controlar el mundo y todo el universo. Y lo que hoy en día los científicos descubren, los matemáticos, astrónomos, físicos, todo lo que ellos descubren simplemente son las leyes que el Señor Jesucristo ha implementado y que sostienen el universo en orden. Así que la sabiduría inescrutable de Dios, su poder sin límites, se están manifestando precisamente allí en la creación del universo y en ese sustento del universo. ¿Y cómo lo hace Él? ¿Cómo Él sustenta todas las cosas? Aquí este texto nos está diciendo que con la palabra de su poder. Y precisamente Dios creó todas las cosas, como dice allí en los primeros versículos del libro de Génesis, a través de su palabra. Dios dijo, o sea que Dios habló y ocurrió. Y el apóstol Pablo les da una palabra allí a sus hermanos filipenses que se encuentran en el capítulo 1, verso 6, donde dice así la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos que cuando el Señor Jesucristo comienza una obra en nuestras vidas, Él la sostiene, Él la sustenta durante todo ese proceso. Y de igual manera en el libro de Judas encontramos esta palabra allí en los versículos 24 y 25. Dice así la palabra del Señor: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Así que cuando Jesucristo es nuestro Señor, cuando hemos entregado nuestra vida al señorío de Cristo, cuando hemos reconocido la obra de Cristo, su evangelio, Él mismo es quien sostiene nuestra vida. Él mismo es quien sustenta nuestra vida. Y un día llevará también nuestra vida a su presencia, a la presencia de Dios. De igual manera, así como el universo sin ese sustento de Cristo sería un caos, de igual manera nuestra vida sin Cristo es un caos. Muy bien, veamos la sexta característica que se encuentra en el versículo 3 del libro a los Hebreos. Dice así esta sexta característica: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y precisamente el Señor Jesucristo fue a la cruz, murió allí en nuestro lugar, fue nuestro sustituto cuando nosotros deberíamos morir. Y Él llevó todo el castigo de nuestro pecado sobre sí mismo.
Ahora, cuando nosotros aceptamos su muerte, cuando creemos que Él murió por nosotros, o sea, cuando hemos creído en la verdad del Evangelio, Él nos libra de ese castigo del pecado y nos purifica de esa mancha horrible del pecado. Ahora, la creación del mundo fue una obra maravillosa de Dios y es admirable cómo Él sustenta el mundo, sustenta el universo. Pero hay una obra más grande que sostener el mundo y es precisamente pagar el precio por el pecado del hombre. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que llevar sangre allí al lugar santísimo el día de la expiación y sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Pero veamos lo que dice ahora en el capítulo 7 de Hebreos, verso 27. Dice así la palabra del Señor, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que el Señor Jesucristo hizo un único sacrificio. Él no solamente fue el sacerdote, sino que también fue el sacrificio. Y ese sacrificio fue un sacrificio puro, un sacrificio que podía purificar nuestros pecados, algo que todos los sacrificios juntos del Antiguo Testamento no podían hacer. Veamos lo que dice allí Hebreos capítulo 9, versos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y veamos la segunda parte del versículo 26. Dice así: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que el Señor Jesucristo resolvió el problema del pecado de una vez y para siempre, ya que el hombre no podía comunicarse con Dios. La comunión estaba rota por causa del pecado. Se había levantado una muralla entre Dios y el hombre por causa de su pecado. Y hasta que Dios mismo no hiciera algo, el hombre no podía acercarse a Dios. Así que Dios envía a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que fuera a la cruz, cargara allí con el castigo por causa del pecado de todo aquel que acepte su sacrificio, de todo aquel que cree en Él, de todo aquel que lo reciba. Así que Él purgó, pagó ese pecado y fuera de eso nos limpió de todo pecado. De la misma manera, el apóstol Pedro en su primera carta nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos somos pecadores y tenemos solamente dos opciones. O pagamos cada uno por nuestros propios pecados y llevamos el castigo de ese pecado, que es la muerte eterna, o aceptamos el pago que el Señor Jesucristo
hizo allí en la cruz. Y a través de esa obra nosotros recibimos la vida eterna. Y cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, creemos en su sacrificio, creemos en la obra que Él realizó en la cruz y lo aceptamos, Él lava nuestros pecados. Él limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Y para esto el Señor Jesucristo derramó su sangre. La Biblia también allí en Hebreos capítulo 9, verso 22, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 1, verso 7, nos dice que sin derramamiento de sangre no hay limpieza del pecado. Veamos lo que dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De tal manera que Jesucristo es el sacrificio perfecto. No tenemos que hacer nosotros sacrificios. Cualquier sacrificio que el hombre haga para su propia salvación es inútil, es una pérdida de tiempo. Pero para que esa sangre del Señor Jesucristo sea aplicada a nuestras vidas, nosotros tenemos que creer en el Evangelio, recibir la obra de la cruz por fe en nuestras vidas. Ahora, si rechazamos al Señor Jesucristo, no hay nada en todo el mundo y aún en el universo que pueda limpiarnos de nuestro propio pecado. Y sufriremos las consecuencias, que es la muerte eterna. Muy bien, volvamos a Hebreos capítulo 1, verso 3. Y aquí vemos la séptima característica de Cristo. Dice la palabra, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo fue exaltado. ¿A dónde fue exaltado? Pues a la misma presencia de Dios. Ahora, cuando se habla aquí de diestra, se está hablando del poder. Así que el Señor Jesucristo toma su lugar como mano derecha de Dios. Y aquí hay una afirmación muy interesante. Dice la palabra que Él se sentó. Como sumo sacerdote, se sentó. Y esto pues nos lleva a ver el contraste que hay con el Antiguo Testamento en cuanto al santuario, en el templo y en el tabernáculo. Allí no había sillas. El sacerdote no tenía ningún lugar para sentarse. El sacerdote no se podía sentar, pues su responsabilidad era hacer permanentemente sacrificios, vez tras vez, día tras día, hora tras hora. Así que el sacerdote allí en el tabernáculo o en el templo nunca se sentaban. Mientras que cuando el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo como ese sacrificio y estando allí en la cruz, Él declaró unas palabras que son consumado es. De tal manera que la obra ya estaba realizada. La obra había sido terminada, la obra había sido concluida. ¿Y qué hace posteriormente? Se sienta al lado del Padre. La tarea ya estaba hecha. Así que lo que el pacto antiguo, el pacto del Antiguo Testamento no pudo hacer a través de siglos de sacrificios, se logra de una manera perfecta y para siempre a través de la obra del Señor Jesucristo allí en la cruz. Ahora, ¿qué significa que Cristo está sentado a la diestra del Padre? Miremos algunas consideraciones. La primera es que se sentó allí como señal de honor, como dice allí Filipenses capítulo 2, verso 11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Sentarse a la derecha del Padre es un honor, es un privilegio de verdad. También Cristo se sienta allí a la derecha del Padre como señal de autoridad. Veamos lo que dice Primera de Pedro 3:22.
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. De tal manera que el Señor Jesucristo, allí sentado a la derecha del Padre, funge como gobernante. Otra es que el hecho de estar sentado allí a la derecha del Padre indica que también se sentó a descansar. ¿Por qué? Porque su obra estaba terminada, como lo dice allí el capítulo 10 de Hebreos, verso 12. Dice así la palabra del Señor: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y una cuarta apreciación es que el Señor Jesucristo también se sentó allí a la derecha del Padre para interceder por nosotros, como lo dice allí Romanos capítulo 8, verso 34. Dice así la palabra del Señor: ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que el Señor Jesucristo está sentado allí a la derecha del Padre para interceder por todos aquellos que le pertenecemos. Está intercediendo por sus hermanos, por su familia. Así que en estos primeros tres versículos del libro a los Hebreos hay una descripción divina y una descripción preciosa del Señor Jesucristo. Vimos cómo Cristo es preeminente en todos sus oficios. Aquí se ha descrito como profeta, como la voz de Dios, el portavoz de Dios. También lo hemos visto como sacerdote, expiando el pecado, intercediendo por sus hermanos. También aquí se menciona el oficio de rey, que está gobernando, que está controlando, que está sustentando todas las cosas y sentado en su trono. Qué descripción tan maravillosa y tan espectacular que encontramos en este texto. Ahora, quien diga que Jesucristo es menos de lo que afirma esta palabra es un necio y es un mentiroso, porque Dios mismo ha exaltado a Cristo a la preeminencia de todas y en todas las cosas. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? Cuando se rechaza la obra del Señor Jesucristo, cuando no se cree en lo que Él realizó allí en la cruz, cuando rechazamos la luz y vivimos en medio de las tinieblas, quedamos excluidos de su presencia y tendremos el justo pago por nuestros pecados, que es la muerte eterna, ir al infierno. Pero hay de aquellos que han abierto su corazón, aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador, aquellos que han comprendido la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz a su favor, que Él llevó el castigo de todo su pecado, que Él llevó sobre sí la condena de muerte que debía llevar todo pecador. Cuando eso sucede, cuando se recibe la obra de Cristo, Señor, con fe y se cree plenamente, se entra a participar de la comunión preciosa con Él y de todo lo que el Señor Jesucristo es y tiene. Así que no hay más sino dos opciones: o rechazamos al Señor Jesucristo o le recibimos como el Mesías. Esto va a determinar nuestro futuro eterno. Así que tomemos hoy la decisión de acercarnos a Cristo, de permitir que su sangre nos limpie, de creer las buenas noticias del Evangelio, de entregar nuestras vidas contaminadas, llenas de injusticia, de impiedad y de pecado a Él, porque Él las cargó allí en la cruz, y recibir de Él su justicia, recibir de Él su limpieza,
que Él nos declare justos y podernos acercar a una comunión preciosa con Él. Amado Dios, te damos gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Qué descripción tan espectacular que hay en estos primeros versículos del libro a los Hebreos. Gracias porque nos muestras la dimensión de quién es Cristo. Gracias porque nos muestras la obra que Él ha hecho y la obra que Él sigue haciendo como sustentador de todas las cosas, Señor. Gracias, gracias porque Cristo está exaltado allí a tu diestra. Gracias por el sacrificio que Él realizó allí en la cruz. Gracias porque sustenta todas las cosas. Gracias por ser Dios mismo. Gracias porque Él es la luz del mundo que ha alumbrado, Señor, nuestras vidas. Gracias porque Él es el creador y gracias porque Él es el heredero de todas las cosas. Gracias, amado Dios. Bendecimos tu nombre y te damos muchísimas gracias. Bendito seas, Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.